Un manuscrito escrito en un idioma que nadie ha logrado descifrar. Una mujer sin identidad hallada muerta con pistas que no encajan. Un batallón entero que se esfuma en pleno combate. Un avión que transmite un último mensaje imposible. Y un barco encontrado a la deriva con su tripulación muerta, sin causa clara. 5 casos reales. 5 misterios documentados. Suscríbete y acompáñanos en el episodio 9. Número 5. El Códice Rojonchi. El Códice Rojonchi no es solo un manuscrito indescifrable, es un objeto que parece contener una historia completa, aunque nadie sepa leerla. Sus más de 400 páginas están cubiertas por cientos de símbolos distintos, muchos de los cuales no se repiten, como si cada sección obedeciera a reglas diferentes. El texto fluye de derecha a izquierda, pero en algunos fragmentos parece invertirse, rompiendo cualquier lógica conocida. Entre sus páginas aparecen decenas de ilustraciones inquietantes. Se ven ejércitos enfrentándose, ciudades amuralladas bajo asedio, figuras humanas encadenadas, rituales colectivos y escenas que parecen representar juicios, sacrificios o ejecuciones. Algunas imágenes muestran cruces, lunas crecientes y símbolos solares conviviendo en la misma escena, una mezcla religiosa que no corresponde a ningún periodo histórico claro ni a una sola cultura. Hay dibujos de edificaciones imposibles de ubicar, armas que no coinciden con modelos conocidos y personajes con atuendos extraños, como si pertenecieran a una civilización olvidada o deliberadamente ocultada. En varias páginas, las escenas parecen seguir una secuencia narrativa clara, lo que sugiere que el manuscrito podría relatar una guerra prolongada, una invasión, una migración forzada o incluso el colapso de un pueblo entero. Algunos investigadores creen que no es un simple texto religioso ni un libro simbólico, sino una crónica detallada de acontecimientos reales escritos en un sistema creado para proteger su contenido. La complejidad del códice sería extrema incluso para una falsificación, lo que vuelve aún más inquietante su existencia. Y mientras pasan los años, el Códice Rojonchi sigue intacto, guardando su contenido como si esperara a alguien capaz de comprenderlo, o como si no quisiera ser comprendido jamás. Número 4. La mujer de Isdal. En noviembre de 1970, el cuerpo parcialmente calcinado de una mujer fue hallado en el Valle de Isdal, una zona montañosa y aislada de Noruega conocida por accidentes y muertes inexplicables. El lugar era remoto, frío y difícil de acceder. No había testigos, no había documentos, y la escena no encajaba con un accidente común. Desde el inicio, algo no cuadraba. La autopsia reveló detalles inquietantes. La mujer había ingerido una gran cantidad de pastillas para dormir, presentaba quemaduras graves y se detectaron restos de gasolina tanto en su ropa como en el suelo. Junto al cuerpo se encontraron objetos colocados de forma deliberada, como si alguien hubiera preparado la escena con cuidado. No había señales claras de lucha, pero tampoco pruebas concluyentes de un suicidio simple. Lo más extraño surgió después. Todas las etiquetas de su ropa habían sido arrancadas. Sus huellas dactilares no coincidían con ningún registro policial en Europa. En su equipaje, hallado días más tarde en una estación de tren, había pelucas, maquillaje, gafas de sol y notas codificadas imposibles de interpretar con certeza. La investigación reveló que había usado múltiples identidades falsas. Se alojó en varios hoteles europeos bajo distintos nombres, cambiando de apariencia y rutinas. Algunos testigos afirmaron que parecía vigilante, nerviosa, como si temiera estar siendo seguida. Incluso se detectaron comportamientos propios de técnicas de contravigilancia. Nunca se supo quién era realmente ni por qué terminó en ese valle. El caso se cerró como suicidio, pero las contradicciones permanecen. Décadas después, la mujer de Isdal sigue siendo una identidad borrada y un misterio que se niega a desaparecer. Antes de continuar, si te gustan estos misterios y quieres ver más episodios como este, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque los últimos casos son los más sorprendentes de todo el video. Número 3. El barco fantasma Ourang Medan. A finales de la década de 1940, varios barcos que navegaban por el estrecho de Malaca recibieron una transmisión de auxilio inquietante. Provenía de un carguero holandés llamado Ourang Medan.
El mensaje, enviado en código Morse, era breve y perturbador. Todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos. Posiblemente toda la tripulación está muerta. Minutos después, llegó una última frase incompleta. Yo muero. Cuando un barco estadounidense logró localizar al Ourang Medan, lo encontró a la deriva, en completo silencio. Al abordar, la escena fue desconcertante. Los cuerpos de la tripulación estaban esparcidos por la cubierta y los camarotes, sin signos visibles de violencia. Muchos presentaban expresiones de terror extremo, con los ojos abiertos y los brazos rígidos, como si hubieran muerto de forma súbita y simultánea. No había señales de lucha, incendio ni daños estructurales importantes. Sin embargo, la temperatura del barco era extrañamente elevada, incluso en las zonas más profundas. Poco después de que la tripulación de rescate intentara remolcarlo, el Ourang Medan explotó repentinamente y se hundió, llevándose consigo cualquier prueba concluyente. Nunca se estableció una causa oficial de la tragedia. Se habló de gases tóxicos, cargas ilegales, sustancias químicas desconocidas e incluso fenómenos inexplicables. Lo más inquietante es que no existen registros claros del barco en archivos navales oficiales. El Ourang Medan desapareció bajo el mar, pero su historia quedó flotando como una advertencia, y uno de los casos más perturbadores de barcos fantasma jamás registrados. Número 2. La desaparición del vuelo Stardust. El 2 de agosto de 1947, el avión Stardust de la aerolínea británica BSAA volaba desde Buenos Aires hacia Santiago de Chile, atravesando la cordillera de los Andes. Era un trayecto exigente, pero rutinario para la época. A bordo iban 11 personas. Ninguna volvió a ser vista con vida. Durante el vuelo, el piloto transmitió un mensaje final en código Morse que desconcertó a todos los operadores. Stendek. La palabra no tenía significado conocido, no correspondía a ningún código aeronáutico ni a un error evidente. Segundos después de esa transmisión, el avión desapareció del radar sin emitir ninguna señal de emergencia. Las búsquedas iniciales no arrojaron resultados. No hubo restos, no hubo cuerpos, no hubo llamadas de auxilio. Durante décadas, el Stardust fue considerado uno de los grandes misterios de la aviación, alimentando teorías que iban desde fallas de navegación hasta fenómenos inexplicables en la cordillera. Recién a finales de los años 90, restos del avión comenzaron a emerger lentamente de un glaciar en los Andes argentinos. La montaña había conservado el secreto durante más de medio siglo. Aunque los fragmentos confirmaron que el avión se estrelló, no lograron explicar del todo el mensaje final ni las circunstancias exactas del impacto. Incluso con los restos recuperados, el enigma persiste. ¿Qué quiso decir el piloto con Stendek? ¿Fue un error humano? ¿Una falla técnica? ¿O un mensaje transmitido en los últimos segundos de conciencia? El Stardust cayó en la montaña, pero dejó una pregunta suspendida en el aire. Una que aún no tiene respuesta definitiva. Número 1. La desaparición del batallón Norfolk. Durante la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1915, el batallón Norfolk del ejército británico fue enviado a combatir en la campaña de Gallipoli, una de las más caóticas y mal documentadas del conflicto. Lo que ocurrió ese día quedó registrado como uno de los episodios más extraños de la historia militar. Según los informes, varios cientos de soldados avanzaron hacia una colina ocupada por fuerzas enemigas. Testigos afirmaron que una extraña niebla espesa descendió sobre el terreno, inmóvil y perfectamente delimitada, algo inusual incluso para la zona. El batallón penetró en esa niebla y nunca volvió a salir. Cuando la nube se disipó, los soldados habían desaparecido por completo. No hubo disparos, no hubo gritos, no hubo cuerpos, simplemente se esfumaron. Durante años, el ejército británico asumió que habían sido capturados o aniquilados. Pero tras la guerra, Turquía negó haber combatido o tomado prisioneros en esa zona. Décadas más tarde, se encontraron restos humanos dispersos, pero el número no coincidía con los soldados desaparecidos y las circunstancias no aclararon el suceso. Algunos cuerpos mostraban fracturas extrañas, como si hubieran caído desde gran altura, algo imposible de explicar en ese terreno.
Los documentos oficiales fueron clasificados durante años y los testimonios contradictorios solo aumentaron el misterio. ¿Fueron masacrados y se encubrió el hecho? ¿Se trató de un error militar extremo? ¿O ocurrió algo que nunca se registró oficialmente? Hasta hoy, la desaparición del batallón Norfolk sigue siendo uno de los episodios más inquietantes y confusos de la Primera Guerra Mundial. 5 casos reales, 5 historias donde la lógica se rompe y las respuestas nunca llegan. Manuscritos que nadie puede leer, identidades borradas, batallones enteros que se desvanecen, mensajes finales imposibles y barcos convertidos en tumbas flotantes. Nada de esto es ficción, todo está documentado, y aún así, sigue sin explicación. Si estos enigmas te hicieron dudar de lo que crees saber, suscríbete y acompáñanos en los próximos episodios. Porque en este mundo, algunos misterios no quieren ser resueltos, quieren ser recordados.